XRLB Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Siguen los problemas en el país en medio de una serie de medidas que se están anunciando entre intervención, ¿cómo se le puede llamar? Le dicen una comisión especial para transformar el sistema de salud. ¿En el fondo es una intervención o no? El Registro Nacional de las Personas, hubo un tiempo en que la palabra en Honduras era reingeniería, era el tema que se utilizaba para todo, para transformar, y esas reingenierías no quedaron absolutamente en nada. Antes de comenzar con estos temas que son centrales, y hoy vamos a hablar de algo tan interesante también como a quién deberíamos de responder los hondureños. A China, a los Estados Unidos, somos románticos con Taiwán. Miren lo que ha pasado con El Salvador y otras naciones. Pero antes de eso, digo, quiero ir a las calles de Tegucigalpa. Han estado los estudiantes todavía revueltos con estos temas del bono estudiantil. Hace días vengo comentando acá que estos problemas los crea el mismo gobierno, porque, vuelvo a repetir, usted no puede crear o tomar medidas para un grupo. Las leyes son de aplicación general y un gobierno debe tomar medidas que abarquen a todos y no por sectores. Hacíamos la comparación o recordábamos lo que pasó con los estatutos. En algún momento se crea el estatuto del médico en el gobierno del doctor Suazo Córdoba. Él era médico, obviamente, crean un estatuto del médico que dio paso para que luego viniese el estatuto del docente. Luego, recordarán, vinieron otros gremios a exigir un estatuto hasta que pusieron un freno. Y creo que este freno lo puso el gobierno, si mal no recuerdo, del presidente Ricardo Maduro. Porque todos querían un estatuto, un trato preferencial en leyes generales. Y eso es lo que ha venido pasando. ¿Cómo el gobierno puede tomar medidas para un grupo y para otro no? Resuelve un problema para la universidad en el transporte, pero no para el resto. Se revuelven. Luego vienen los extremos, como todos los días estamos repitiendo. ¿Qué medidas para la tercera edad y para estudiantes? Y vuelvo e insisto, como si la gente que está entre esas edades, que pasó de ser niño, estudiante, la gente que trabaja, como si estas personas no tuviesen necesidad, o la gente que estamos en esas edades intermedias, que no llegamos a la tercera edad, pero que tampoco somos niños, no tuviesen necesidades. O sea, el gobierno se olvida de todo esto y hace medidas populistas. Entonces le resuelve a un sector, se revuelven los otros. Algunos se revuelven con argumento y otros se agarran de cualquier argumento. En eso estoy de acuerdo. Eso lo decía también el ministro de Educación. Aquí hay gente que también por el simple hecho de protestar, porque hay gente que le gusta. Ahí donde hay una protesta, ahí están. Hay causas y hay causas inventadas. Esta causa existe, pero también tiene sus factores políticos. El gobierno no tiene, pareciera la capacidad o no tiene la gente pensante para entender que en el transporte se toman medidas generales para todos. En el caso de los estudiantes debe de comprobarse también. Hoy resuelven un problema, mañana van con otro. Pasó en la universidad, lo decíamos. Hablaban en la universidad del reglamento para elecciones. Les dieron el reglamento, se hizo todo un lío tremendo. Se hablaba de la paridad estudiantil. Solventaron eso, llegaron a acuerdos y luego el problema era la rectora. Se fue la rectora, siguieron los problemas. Así va a ser porque siempre va a haber gente que le va a gustar protestar de todo y de cualquier cosa va a tomar una causa para hacerlo. Pues bien, ahí están revueltos algunos con argumentos, otros porque les gusta. El tema es populacho. No nos vamos a olvidar que el tema no deja de ser populacho. Douglas Varela está en un punto de la capital porque aquí es un caos. Aquí usted tiene que calcular cada vez que va a movilizarse a dónde hay una toma, por dónde no va a poder pasar. Eso es lamentable, sin que se pueda tomar medidas. Aquí se molestaban algunos porque decíamos, mientras hay un escándalo en la educación pública del país, en la educación privada, las autoridades andan parando el tráfico, dándoles de pasar. Entonces, aunque no les guste, refleja clases sociales, ¿no? Un trato muy bonito para aquellos que les gusta el sistema y que demuestran tener condiciones económicas versus aquellos que vienen, como dicen, de los barrios, de las colonias,
de la gente que no tiene otra que quedarse en esa escuela pública, le guste o no. Por eso se vuelve un insulto que las autoridades se presenten así como serviles, aunque el término sea pesado. Douglas Varela, cuéntenos cuál es la situación, dónde están los paros, cuáles son los institutos que tienen tomadas calles y cuáles en este momento. Adelante, Douglas. Así es, continúan las tomas de centros educativos a esta hora de la tarde. En estos momentos se está tomado el Instituto Jesús Millaselva, la colonia Kennedy, al igual que el Instituto Nueva Suyapa en la colonia que lleva el mismo nombre, y el Instituto Técnico Honduras está a medio vapor. Los muchachos aquí en la Kennedy han bloqueado la calle frente al Colegio Técnico Honduras para que no haya circulación vehicular. En el Instituto Central Vicente Cáceres hace algunos momentos iniciaron las tomas en el interior de este colegio y hay amenazas que pueden salirse nuevamente al Boulevard Fuerzas Armadas. También los muchachos están hablando de que planifican reunirse a las 2 de la tarde en el Boulevard Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde estarían haciendo una protesta unificada. Esta es la situación en los colegios. Todavía los conflictos se están dando y se espera para horas de la tarde que se agraven estos conflictos. Nosotros estamos pendientes para llevarles la información porque puede suceder lo mismo que el día de ayer. El tráfico vehicular prácticamente se congestionó toda la ciudad por estas tomas. Esto es lo que está sucediendo, compañeros. Volvemos a cabina. Gracias, Douglas. Gracias. Bueno, pues esa es la situación. Y luego la otra nota, el gobierno ha hecho una intervención. En el fondo es la misma palabra. Se ha intervenido el sistema de salud. Le cambiaron del nombre para hacerlo más simpático, porque siempre se trata de hacer un nombre muy simpático. Decir comisión especial, esta es una intervención en el sistema de salud, problema que no han resuelto ningún gobierno. Ese problema de las medicinas, de la comercialización, de los negocios, se viene hablando de hace mucho tiempo. Lo que a mí me extraña, le voy a decir, y no es que dude de la capacidad, no es que dude, digamos, ¿y cuál es la especialidad que tiene el pastor Osvaldo Canales? Es que para todos, si no aparece el pastor Osvaldo Canales, meten al otro señor, ¿cómo se llama el otro pastor que aparece en todo? El pastor Alberto Solórzano. O sea, son especialistas en todos los temas, ¿va? Tienen una competencia con Omar Rivera y el otro señor porque aparecen en todo. Ellos son, el término, insisto, es pesado, pero es real. Son los mil usos. Son los mil usos. Una película en México de los 1000 usos, muy bonita, por cierto, muy entretenida, pero estos pastores se volvieron los 1000 usos. Igual que Omar Rivera y los otros, los digo con respeto, pero es la realidad, están en todos los temas, especialistas en todo. Y la rectora que vuelve a aparecer en el sistema de salud del hospital escuela, hace días vienen denunciando que más bien con la intervención de la universidad no se solventaron los problemas, sino que se agravaron. Eso es lo que han comentado algunos. Yo no tengo la capacidad de decir si esto es real o es mentira. Lo que sí les puedo decir como periodista y en esta casa de radio, que las denuncias de la gente que no encuentra medicinas, de la atención y todo, siempre fueron lo mismo. Jamás varió esta situación. Esa es la triste realidad. Pero vuelve a aparecer la rectora, vuelve a aparecer. No sé cuál será el fuerte de ella, pero vuelve a aparecer al igual que el pastor Osvaldo Canales. Y ahí meten a otras personas. Yo siempre he dicho, el día que les ofrezcan la selección, la agarran, que le digan, se necesita a alguien para definir un técnico, para que Honduras vuelva a un mundial y que pase ahí a una segunda ronda y ahí va a aparecer. Hasta Omar Rivera y la rectora van a aparecer. Yo no dudo que aceptarían este reto. Pues bien, les decía que otro de los temas muy interesantes que quizás hay que verlo, se sale un poco del contexto de lo que está pasando. La última nota es de El Salvador, que rompe relaciones con China, pero la información con China-Taiwán, obviamente, China-Taiwán casi ha dicho que estaba siendo chantajeada. En su versión es un chantaje, donde El Salvador le exigía, por lo menos la versión que se ha dado desde el gobierno chino, le exigía la construcción o el financiamiento del puerto de la Unión, un proyecto que ellos ven como fracasado. Aparte de eso, financiar las elecciones, o era argumento. Se dice el coqueteo entre Pekín y otros países por la economía. Le han dicho a Taiwán en su momento, hace muchos días, hace mucho tiempo, que es una república que todo lo controla con el cheque, la chequera.
el chantaje a los países, dar becas a los hijos de los funcionarios, especialmente de los presidentes, de los altos militares, les dan becas para ellos, para los hijos, y de esa forma mantienen una relación con los países. Costa Rica rompió Venezuela, rompió Panamá, rompió República Dominicana, de las más recientes, ahora El Salvador. ¿Es más atractiva realmente la China continental que la República de Taiwán? ¿Qué es lo que está pasando? Pero Taiwán está en una situación muy mala. La está reconociendo únicamente a los países, románticamente se dice en desarrollo. Son países atrasados y nosotros somos un país atrasado. No estamos en la vía del desarrollo, creo que todavía el carril lo tenemos un poquito lejano. Hoy voy a hablar con el ex canciller de la República, Milton Jiménez Puerto, conoce de esto, es estudioso de todos estos temas y como fue canciller también creo que podemos ahondar. Gracias a todas las personas que nos sintonizan en el Facebook Live de Radio América. ¿Qué tal está, abogado Milton Jiménez Puerto? Gracias por acompañarme aquí en WIA. Como siempre, un gran gusto poder acompañarlo, Rodolfo, y poder compartir algunos criterios sobre temas de interés nacional o internacional. Se me olvidó decir que los temas también era que finalmente llegaron a un acuerdo en el diálogo para el 28, así rápidamente en eso. Sí. ¿Tiene esperanza? ¿Le mira eso? ¿O el 28 va a ser un día para que se den duro? Porque no sé si todos los sectores finalmente están hablando el mismo idioma ahí, doctor. Mire, sin el ánimo de ser pesimista, todo lo contrario, la verdad es que en general la sociedad hondureña y por supuesto yo en particular como ciudadano hondureño, esperamos que todos los conflictos y los problemas en nuestro país se resuelvan por la vía del diálogo. Lamentablemente las experiencias no han sido muy buenas, es decir, lo que ha ocurrido en el reciente pasado ha sido que se han firmado acuerdos de diversa índole, acuerdos que incluso de haberse cumplido probablemente no nos tendrían inmersos en la situación casi caótica que estamos viviendo lamentablemente en la sociedad hondureña. Y pienso yo que hay una desconfianza ya generalizada, hay mucho prejuicio, y no sé si al final el hecho de que vengan X o Y personas, tampoco tengo información en relación a si han contado con la venia, con la aprobación de los demás sectores políticos que están formando parte de este proceso, pero el tema fundamental en esto, Rodolfo, es que nos pone siempre en evidencia, en el sentido de que los hondureños somos una especie de animalitos salvajes, que necesitamos que venga un domador de leones, un domador de bestias, un domador de animales, a ponernos de acuerdo, a contribuir o a domarnos, ¿no? Y eso, sin duda alguna, en alguna medida nos coloca siempre en una situación precaria en nuestra imagen a nivel internacional. Yo quisiera realmente que esto al final dé un resultado. Ojalá estuvieran también ahí representadas todas las fuerzas políticas. Por supuesto hay renuencia de un sector específico que ya es muy conocido, pero también el escepticismo no es producto de la casualidad. Ahora, los puntos básicos que se han planteado a partir de la reunión del día de ayer y que se supone que el 28 de agosto pues se entrará de lleno, ¿no? Porque se pusieron incluso un plazo de 2 meses. 2 meses, así es. Sí. Para llegar a estos acuerdos. Son puntos torales en el momento actual que vive la sociedad hondureña. El respeto, plena vigencia de los derechos humanos y por supuesto esto implica las investigaciones a las violaciones que se han producido en general y muy particularmente a partir del 26 de noviembre del año pasado, cuando se realizaron las elecciones, acuerdos en cuanto a reformas de carácter político, electoral, ¿verdad? Y que se supone hay una mesa específicamente de diálogo para este tema, y claro, todo lo relativo a la crisis post-electoral, lo que esto ha generado, ¿no? Y yo creo que ahí están contenidos como los puntos inmediatos. Creo yo que en la medida en la cual se esté ya coincidiendo sobre los puntos específicos, debería de irse dando a conocer a la opinión pública nacional e internacional esas coincidencias y esos compromisos que se están asumiendo. Lo que veo, perdón, sí, abogado, es que se habla de eso, de las reformas, los puntos de coincidencia,
sin tocar ese tema toral, Miedoso. Yo soy de la partida de que debe tomarse el tema central primero, el tema central. ¿Estamos divididos? El tema se agudizó con la reelección presidencial, ahí se agudizó. Sí. Luego el resultado, la participación del presidente Sí. como candidato. Luego, la forma que se queda en el poder. Sí. Ese es el punto toral. Sí. Si no se va a tocar eso, y si no va a estar libre, yo no sé de dónde sale tanto optimismo. Si libre no va a estar, porque es una fuerza real que está en esto. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Rodolfo. Es decir, por supuesto a nadie se le puede obligar a participar en este proceso de diálogo, como tampoco se le puede obligar a nadie a no participar, ¿verdad? Es decir, es una libertad, es un ejercicio de libre albedrío del político e individual, ¿no? El libre albedrío como instituciones políticas y a nivel individual en la medida en la cual son las personas que dirigen esos institutos políticos o que fueron candidatos presidenciales, porque entiendo que se están refiriendo específicamente a los 3 candidatos que participaron con posibilidades reales de triunfo. En primer lugar, el ingeniero Salvador Narrala, ¿verdad? Que como es del conocimiento y del dominio público, pues fue el que sacó la mayoría de simpatías y de voto electoral. El actual gobernante, don Juan Orlando Hernández Alvarado, y el candidato y presidente del Partido Liberal, del ingeniero Luis Zelaya, ¿no? Que la ausencia de una fuerza política tan importante como Libre genera bastantes dudas acerca del resultado, pues están bien fundamentados. Como igualmente coincido con usted de que el problema esencial que debería de tocarse en un primer momento es precisamente el proceso que dio como resultado una candidatura reeleccionista y posteriormente una resolución del Tribunal Supremo Electoral en la que declara como presidente a una persona que, según la opinión pública hondureña en general, no era, y también internacional, no era la persona que había triunfado en esas elecciones. Eso es importante, en primer término, tomarlo en consideración antes de entrar a cualquier otro tipo de debate. Claro, indiscutiblemente que ese es el tema toral. Sobre todo, y ya vamos a cambiar de tema porque le dije que vamos a hablar de este tema comercial, claro. Pero hay que decir esto, porque se vende mucho optimismo y aquí quieren que uno sea positivo a fuerza, ¿eh? Sí. Positivo a fuerza, cuando en la realidad yo trato de ver las cosas de una forma fría. Y cuando veo esto, digo, ¿qué significa? Mucha gente dice que quien está ganando en todo esto del diálogo es el actual gobernante del país. Lo legaliza. Lo legaliza. Y yo digo, ¿cómo no van a hablar del tema si después van a andar alegando en la calle de presidente, ni siquiera de facto, ilegal o no legal? Una vez que se sientan al diálogo, entonces se reconoce la reelección, se reconoce el resultado, no solo la participación de él, sino la forma como se quedó. Hay una aceptación y perdón. Eso es lo primordial. Si se llega a un punto de esto, porque algunos hablan de nuevas elecciones, repetir este proceso, que otros, creo que también como un tino dirán casi utópico pensar en eso, solo que venga una orden desde afuera, podríamos pensar que es una realidad. Entonces, si no se toca eso, está ganando en la actual administración buscando legalizarse con todo esto. ¿Y qué gana en este pues caso? ¿Qué gana en este caso la oposición? Claro. Bueno, hay distintos aspectos que podrían ser objeto de una discusión bastante larga sobre eso, Rodolfo. Por un lado, está el aspecto pragmático, es decir, hay una persona que está dirigiendo los destinos del país, con o sin la voluntad de la mayoría del pueblo hondureño, pero esa es una realidad inobjetable, ¿no? Las instituciones, bien o mal, están funcionando. Hay, digamos, relaciones con otras regiones, otros países del mundo, que muchos de ellos condicionaron incluso ciertos reconocimientos a que se produjera precisamente este proceso de diálogo, ¿no? El diálogo se ha, digamos, prorrogado durante mucho tiempo. Ya estamos en el mes de agosto, estamos hablando del 8º mes del año, ¿no? Entonces estamos prontos a terminar el primer año de gobierno, si le quisiéramos denominar así. Sin duda alguna se ha ganado bastante tiempo.
La posición, al menos de lo que yo he podido extraer de declaraciones tanto del ingeniero Nasralla como del ingeniero Zelaya, es en el sentido de que pues ellos hacen una especie de sacrificio al participar en este proceso con el objetivo de evitar de que Honduras viva en una situación de permanente anarquía, ¿no? Ahora, el asunto, por otro lado, es preguntarse qué es lo que verdaderamente provoca la anarquía en el país. Es decir, es la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, la inseguridad política, el hecho de que la democracia se ha visto burlada, ¿no? Todo el mundo acudió, pues yo creo que todos, usted, los demás empleados, miembros, funcionarios, ejecutivos de esta casa de radio, cualquier ciudadano de común y corriente, de a pie, acudió a las urnas en el entendido de que su voto iba a ser respetado, ¿no? Me gustó algo que usted dijo aquí. Sí. Las instituciones de una u otra forma funcionan. Sí. Entonces, el tema aquí es de legalidad y de respeto a la ley. Lo que hay que aclarar aquí es el respeto a la ley, de la legalidad. Claro. Funcionar como cualquier gobierno, podemos decir, como cualquier gobierno. La comunidad internacional siempre es un poco difícil de entender, ¿verdad? A veces calculadora y fría, ¿verdad? Claro. Es que también hay una y sin ahondar tanto en el tema, pero hay que hacer una diferenciación entre legalidad y legitimidad. Es decir, el que se hayan producido acontecimientos como el de las elecciones del 26 de noviembre o el golpe de Estado del 2009, no significa que el Estado deje de funcionar. Es decir, el Estado sigue funcionando. Tal vez la visión mía es muy pragmática. No llegamos a Somalia todavía. Sí, todavía por ejemplo, para poner un ejemplo, no sé drástico cuán lejos estamos de llegar, ¿no? Pero cuando yo hablo de las instituciones es en el sentido de que están ahí. Es decir, los maestros siguen cobrando su sueldo, ¿no? Los empleados públicos siguen asistiendo a sus labores, etcétera, etcétera. Todos los ejemplos que uno podría poner. Ahora, el tema es el de la legitimidad. El tema de la legitimidad es precisamente el que está provocando toda esta situación de inestabilidad que estamos viviendo en Honduras y de preocupación generalizada a la sociedad hondureña, en donde no vemos que haya alternativas de solución, en donde vemos excesos de diversa índole, en donde aparentemente el Estado de Derecho se ve sumamente limitado y además manipulado para el antojo de un sector o de un fragmento de la clase política hondureña, ¿no? Entonces, todos estos son los puntos que me parece a mí que de su momento tendrán que ser tomados en consideración, pero es necesario de cualquier manera hablar con alguien. Es decir, las partes en discordia tienen necesariamente que sentarse. Es decir, es como el tema de la famosa Comisión de la Verdad que se constituyó durante el gobierno del presidente Lobo, con el aval de la OEA y de muchos países y de organismos internacionales. Había muchos sectores que decían no hay que ir a la Comisión de la Verdad. Yo en lo personal consideré que era necesario ir y asistí. Y creo que algunos de los elementos que aportamos, algunos de los que decidimos ir, no solamente yo, otros exfuncionarios lo hicimos, me parece que permitieron en aquel momento también tener una visión global. Tal vez el parangón no es exactamente lo mismo, pero a veces uno tiene que meditar ciertas decisiones y ver cuáles son los pros y los contras. No llegamos a ese alcance de El Salvador, ¿se acuerda usted? Sí. De aquella Comisión de la Reconciliación y la Verdad en El Salvador. No. Parece mentira, pero ellos sí lograron un verdadero diálogo en El Salvador. Hay que reconocer, le permitió a la misma izquierda gobernar. De hecho, hay un gobierno del FMLN. Exactamente. Precisamente el gobierno, que es el tema, el siguiente tema, el gobierno que ha roto relaciones con China, la República de China en Taiwán, es justamente el gobierno del presidente Sánchez Serén, que es un ex guerrillero y una de las figuras conspicuas y emblemáticas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que es el que gobierna El Salvador. Bien, hablemos un poco de eso. Vamos a dejar el tema del diálogo porque todavía no ha comenzado. El hecho es que comience el 28 y vamos a ver qué pasa. Yo insisto, si no están todas las fuerzas, es bien difícil
ser tan positivo. Gracias a las personas que nos escriben, y ahí tiene usted también la página del Facebook para que pueda ver la gente que nos escribe. Kevin Acosta, gracias. Está en el Facebook Live. Dan Vázquez, que también nos está viendo. José David Martínez Alvarado. A José David Martínez Alvarado, bueno, vuelve a escribir. Está otra, José Rivera. Saludos. Bueno, si me pongo a saludar a todos, no voy a hacer programa. Sí. Así es que gracias por estar en sintonía aquí de Radio América y del programa Doble Vía. Les decía, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Estar con China continental? Algunos dicen China continental le hizo un estadio a Costa Rica. Estamos midiendo la relación por el estadio que tiene Costa Rica hoy en día. Otros van más allá, es la potencia del mundo. Andrés Oppenheimer en su libro siempre lo menciono porque creo que es el que más se me penetró en la lectura que nos llega aquí en el sector, hablar de esa apertura de China al capitalismo, que es la gran realidad, y el cuento chino es que el socialismo es más sentimental que real, ¿verdad? Y es lo que vimos, la potencia que crece. Pero aquí fue una cuestión de chantaje, de que quería más dinero El Salvador. Le conviene más a la gente ser más pragmática, es decir, vámonos con China, que es la potencia. Taiwán es muy pequeño, solo con los países atrasados, finalmente así como va, se va a quedar sola. ¿Cuál es la realidad? ¿Y qué le conviene a Honduras en este caso, si estamos pensando? Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Ya a estas alturas entiendo que solamente 17 países siguen reconociendo a la República de China en Taiwán como el representante de los intereses del pueblo chino, ¿no? O el legítimo. Y ningún país desarrollado. No, de los países desarrollados ninguno. De hecho, en América, en general, en América Latina, solamente quedan, si no me equivoco, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Guatemala, ¿no? Belice, que por lo menos tiene la Belice, sí, correcto. Y luego algunas de las islas del Caribe, varias han roto también ya con Taiwán, no tengo los nombres en este preciso momento. Pero bien, el asunto es que, como usted lo menciona, se da la situación de que China, si usted mira objetivamente, ya nadie habla de China comunista, todo el mundo habla de China continental, ¿verdad? Antes siempre se decía China comunista, pero ya esto del comunismo como que se ha convertido simple y sencillamente en una palabra, en una retórica, ¿no? Y la división, perdón, Aguado, que los países que reconocieron son precisamente los que reconocen a Taiwán en su momento, son donde estaban las derechas, la dictadura, los gobiernos militares, o sea, derecha versus izquierda. Sí. La derecha se quedó con Taiwán y se supone que la izquierda se quedó con la China continental. Hoy todos quieren ir para aquel lado. Después del 49, justamente, que es cuando se constituye, una vez que triunfa la Revolución China, dirigida por Mao Zedong, después del 49, ¿cómo se llama? No recuerdo en este momento el líder del Kuomintang, es Zhou Enlai. Zhou Enlai, junto con Chiang Kai-shek, es que Zhou Enlai era el otro líder de la revolución en China. Chiang Kai-shek, junto con un sector de los que se oponían a la revolución china, en la isla de Formosa organizan el gobierno de la República de China en Taiwán, que en ese momento obtiene el reconocimiento de la gran mayoría de los países del mundo, ¿no? A partir, si no me equivoco, del viaje que realiza el presidente Nixon a Beijing, como dicen, a Pekín, en 1973, si tiene esta famosa reunión con Mao Zedong, China continental o China comunista, obtiene un puesto fijo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, puesto que era una potencia nuclear ya a esas alturas. Y además, China continental exige que se excluya a la República de China en Taiwán de Naciones Unidas. Porque la considera una provincia. Porque la consideran una provincia, exactamente. La consideran una provincia, esa es la posición oficial. Pero tampoco podemos desconocer, Rodolfo, de que ellos son un mismo país prácticamente, una misma cultura, un mismo idioma, tienen muchos intereses en común. De hecho, hay mucha inversión. No sé la proporción en este momento, pero en algún momento supe que habían más de 70,000 millones de dólares invertidos de Taiwán, de la República de China en Taiwán, en China continental, aprovechando, por supuesto, entre otros aspectos, la mano de obra muy barata que tiene China continental. Ellos han mantenido muchas conversaciones.
El Comitán, que es justamente el partido que organiza China. El nacionalista. Sí, el partido nacionalista que organiza China Nacionalista, o la República de China en Taiwán, como se le denomina. En las elecciones pasadas, más bien tenía como uno de sus argumentos precisamente buscar los mecanismos de una reunificación de China. Esas son cosas que pasan en la política, es decir, lo que antes eran enemigos acérrimos, ¿no? Han buscado de una u otra manera acercamientos, y algunos de esos acercamientos, no hay que olvidar que la cultura china es una cultura milenaria, y además se manejan con niveles bastante, yo diría, prudentes, ¿verdad? Es decir, la visión que tienen las culturas orientales son bastante diferentes a las nuestras, digo, a los occidentales en general, que son bastante cortoplacistas. Las de ellos son muy a largo plazo, ellos piensan en función de cientos de años, ¿no? Y se ha iniciado ese proceso que no es, digamos, desconocido por el mundo en general. En alguna medida eso ha pasado con algunos países de la región que han tomado esta decisión. Eso ha sido objeto en algún momento de debate, tanto a nivel regional, hablo por supuesto de los países que conforman el SICA y el CIECA, como debates internos en cada uno de los gobiernos. Me imagino que algo similar estará pasando en la actual administración. Pasó en el gobierno del presidente Lobo, pasó en el gobierno del presidente Zelaya y del presidente Maduro, Flores, etcétera, ¿no? Es decir, siempre ha estado en el tapete de la discusión el tema de si conviene o no irse con China continental, pero China continental incluso ha exigido en algunos momentos, por lo menos en los momentos en los que tuvimos la oportunidad de poder conversar con el canciller de China continental, que en el caso particular nuestro, hablo de esta administración y del cargo que a mí me tocó dirigir, siempre le notificábamos al embajador de China en Taiwán que habíamos sido invitados para pláticas, porque es una buena práctica de amigos. Claro. Es decir, no tenemos absolutamente nada que esconder. Con la prudencia de la susceptibilidad entre las dos. Exactamente, sí. Y recuerdo que hubo una reunión en México auspiciada por el canciller mexicano en ese momento, el canciller Derbez, y por el canciller de España, el canciller Moratinos, en la que participamos los cancilleres de toda la región. Y posteriormente hubo una reunión bilateral en Naciones Unidas, en Nueva York, pero nunca se llegó a conclusiones. Nosotros queríamos, en principio, por lo menos abrir una oficina comercial en Shanghái, ya que en ese momento habían más de 100 empresarios hondureños que mantenían un intercambio comercial con China continental. Es decir, lo que estábamos tratando es de reconocer una situación real. Nada que ver con aspectos de carácter político, sino pragmáticos, aspectos de carácter eminentemente económico, facilitar las actividades comerciales de una gran cantidad de empresarios hondureños, y facilitar también inversiones de China continental. Recuerdo que incluso se realizó una feria de China continental en San Pedro Sula, auspiciada por la empresa privada, y que nosotros la apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, sobre todo desde esa perspectiva, de una perspectiva estrictamente económica. Y le repito, Rodolfo, todo esto con conocimiento previo del embajador de China en Taiwán aquí en el país. Entonces, El Salvador ha tomado esta decisión. Taiwán ha manifestado públicamente, ha comparecido algunos de sus líderes para manifestar que estaban siendo objeto de una especie de chantaje, ¿verdad? Sí. Para mantener esa relación. No lo sabemos. Ciertamente eso ya corresponde a interioridades de las pláticas, de las conversaciones. Pero públicamente lo dijeron ellos en Taiwán. Dijeron que pedían cantidades astronómicas para el puerto de la Unión, sí, y para el proceso electoral del siguiente año allá en El Salvador. Sí, sé que lo dijeron. Por supuesto, serán desmentidos, me imagino, por el gobierno salvadoreño, ¿verdad? Son temas bien controversiales que al final del día lo que queda es simple y sencillamente que la ruptura se produjo,
y que El Salvador ahora pues estará viendo hacia otros objetivos económicos y políticos, ¿verdad? Que según su criterio pues serán debidamente satisfechos por China continental. Ahora, y la BBC, usted sabe, ha escrito cuántos reportajes sobre eso hace mucho tiempo, Sí. y recuerdo haber leído en su momento que decían de las chequeras, de los chantajes, Sí. pero parece que la chequera está por los dos lados. Ahora se dice lo que está ofreciendo la China comunista, como decimos, la China grande, o Pekín en este caso, ¿no? Sí. ¿Cuánto está ofreciendo para que se vayan allá? Y al mismo tiempo Taiwán, ¿cómo ha mantenido la relación? Claro. O sea, que las dos se han valido de la chequera. Sí. Las dos se han valido de eso supuestamente para... Yo creo en general, Rodolfo, que los objetivos digamos, de los distintos gobiernos, por lo menos en un primer momento, ¿verdad? A veces se distorsionan y toman otro giro, pero en un primer momento ha sido de alcanzar los mejores niveles de apoyo, de cooperación, de ayuda bilateral. Esto implica, por supuesto, muchas veces créditos, proyectos gigantescos para las economías pequeñas nuestras, que propendan a beneficiar a las sociedades centroamericanas, en este caso particular a Honduras, pero tampoco hay que desconocer de que muchas veces, como usted lo mencionó al principio, se han comprado voluntades por esa vía, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues las decisiones muchas veces que se han tomado no han sido las más apropiadas, simple y sencillamente han estado condicionadas por intereses de carácter personal. Eso no ocurre exclusivamente con ambas Chinas, ha pasado con otros países, pero pareciera que con China es como más evidente. Es decir, la posición de estos países es, bueno, si Taiwán está con la idea de que nosotros sigamos dándole un apoyo político, tiene que retribuirse económicamente con proyectos, tiene que retribuirse económicamente con financiamientos, con convenios bilaterales, con financiamientos a ministerios o a dependencias específicas. En el caso de Honduras hay muchas dependencias, desde el Tribunal de Cuentas hasta el Ministerio Público, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, etcétera, que han recibido recursos de China, de la República de China en Taiwán, con, por supuesto, objetivos ya sea específicos o generales. Ahora, le pregunto, aquí siendo uno frío, ¿qué nos conviene más a nosotros? El empresario Carlos Catán, usted lo conoce, empresario y político. Carlos Catán siempre ha dicho que nosotros deberíamos de abrir relaciones con China o con la China continental. Ojalá no existiera problema que estuviese con los dos países, ¿va? Sí. Lo decía el presidente Zelaya, ¿se acuerda? Hablemos con todos, decía. Sí, claro. Que pudiera, pero la realidad es que ahí hay un problema entre las dos y o se está con uno o se está con el otro. Esa es la triste realidad. ¿Qué le conviene más aquí? Yo me pongo a pensar, ¿qué nos conviene a nosotros? Sí. Porque a China, yo no sé si China continental finalmente lo hace más por un ego y por sellar completamente, por ir apartando, por obligar a que quede sola el estrecho de Formosa, como se conocía, que hoy es Taiwán. Sí. ¿Cómo dejarla sola y obligarla a que se convierta en la provincia que ellos la consideran que es? Sí. ¿Qué es lo que busca? Porque ¿qué gana con Honduras? Honduras sí puede ganar mucho, pero con Honduras ¿qué gana? Si somos así un poquito fríos o soy muy peyorativo con nosotros, pues las economías tan débiles ante una potencia. Claro. No creo que le haga mucha falta estar con Honduras a la China continental. Yo creo que al final lo que se está produciendo es el objetivo político, ¿verdad? de la política exterior de China continental, de restarle la mayor cantidad de apoyos a Taiwán, que se vaya quedando sola y probablemente orillarlos a buscar acuerdos para que se produzca una reunificación bajo, en este caso, bajo los criterios de la potencia mundial, que en este caso sería y es China continental. Por supuesto que en ese proceso, que en principio no es un problema nuestro, este es un problema es decir, podría hablarse de dos países o de un solo país, pero bueno, en todo caso es un problema de ellos, de los chinos, en el cual uno en cierta medida se ve involucrado, es decir, inevitablemente
o se ha heredado ciertas políticas del pasado que tiene que ver cómo se manejan adecuadamente en el presente, ¿no? Y si hay, digamos, proyectos específicos que sean beneficiosos, no sé, en el caso particular de El Salvador, en el caso de Costa Rica, pues sí se supo, ¿no? Usted mencionó una de las inversiones, parece que hubo más inversiones millonarias, multimillonarias en otros campos, ¿no? Porque fue el primer país de la región. Costa Rica se adelantó. Sí, sí. Y en ese momento parece que tenía todavía como muchísima importancia el hecho de dar ese primer paso, ¿no? Y hasta donde es de mi conocimiento, Costa Rica pues supo sacar bastante provecho de ese paso que dio en aquel momento. No sé hasta qué punto esté en nuestros países a estas alturas tan valorados, ¿verdad? Frente a una decisión de esta índole, pero seguramente la decisión soberana del gobierno salvadoreño obedece a distintas razones y una de ellas, por supuesto, puede ser una razón de carácter económico. Me escriben aquí, me dicen que recuerde, China ya anunció en RT, me dicen la construcción de un túnel para unir a Formosa es más grande y moderno que el túnel Inglaterra-Francia. Esto es en el mensaje en WhatsApp. Otra persona me dice, aquí recuerde que ninguna potencia mundial va a regalar nada gratis. Ellos también tienen sus intereses y no digamos China comunista. Yo digo que en la actualidad ya lo político queda muy atrás. Yo siento particularmente, con mi ignorancia, cada quien tendrá mejores criterios, que en la potencia que se ha convertido China. Sí. Hoy sabemos que ya desapareció la Unión Soviética. Claro. Ahora es China, Estados Unidos. Esa es la triste realidad. O es la realidad, no es que sea triste, es la realidad. Claro. Mejor más bien existir un balance en el mundo. Esa es la realidad. Es una potencia que decide a estos países muy poco. Yo creo que es más para dejar sola a Taiwán. Pero Taiwán, yo no sé hasta dónde le ayuda esa relación con Estados Unidos. Recuerde que ha habido, incluso tienen problemas porque la presidenta, se me escapa el nombre, la presidenta de Taiwán, hoy en día aterrizó en Estados Unidos. Recuerde que hasta eso ha provocado malestar en la China continental. Estados Unidos le está dando un respaldarazo o juega política también. El presidente Trump pareciera muy hábil en eso. Bueno, históricamente Estados Unidos ha dado ciertos apoyos a Taiwán, ha, digamos, evitado que se produzca una invasión o como la quieran denominar, una recuperación de Formosa, de la isla de Formosa, donde se estableció la República de China en Taiwán. En algún momento que ha habido tensiones y amenazas de carácter militar, pues Estados Unidos se ha convertido en una especie de protector de Taiwán. Porque bueno, al final tampoco, yo creo que nadie quiere que las cosas se hagan por la fuerza, ¿no? Es decir, y que implique un gran baño de sangre, etcétera, ¿verdad? Porque al final yo personalmente soy contrario a las guerras. Las guerras no creo que conduzcan, no resuelven absolutamente nada y más bien tienen un gran costo humano y material también. Y por supuesto ha dado otro tipo de apoyos incluso en el ámbito económico y está por otro lado también por otro lado digamos la capacidad que los mismos taiwaneses, porque no se puede desconocer este elemento, ¿no? Que es bien importante, la capacidad que han tenido para sobreponerse a una situación bastante adversa, ¿no? Para poder desarrollar un muy buen sistema educativo, para poder educar a la gente en ámbitos en los que ahora pueden competir a nivel mundial, en tecnología, por ejemplo, ¿no? Para desarrollar un comercio vigoroso. Y de hecho, Taiwán en este momento pues es un país con altos índices de desarrollo con relación a otros países de la región, ¿no? Eso no se puede, Rodolfo, desconocer que han hecho grandes esfuerzos. Es decir, y le repito, siempre las inversiones siguen fluyendo entre un país y otro, ¿no? Hay vínculos de diversa índole, incluso de carácter comercial. Las guerras han dividido un poco lo que pasa con Corea del Sur y Corea del Norte. Ambas Coreas son la misma Corea, si uno lo mira objetivamente. Es decir,
tendrán sus diferencias de carácter político, pero un coreano del norte con un coreano del sur es exactamente el mismo coreano. Uno con una visión, viviendo bajo un régimen o algo parecido a lo que ocurría con las dos Alemanias, pero en el fondo, tanto el alemán de Alemania Oriental o la de Alemania Democrática, como se le denominaba en ese momento, y el alemán de Alemania, de la República Federal Alemana, eran alemanes ambos. Sí. ¿No? Entonces, hay sí, indudablemente, en el caso de Taiwán, altos niveles de desarrollo. Si se habla de una diplomacia del dólar, de la chequera, es porque habían recursos para poder también desarrollar ese tipo de diplomacia. De otra manera no lo podrían haber hecho, ¿no? Así es que este es un tema que uno tiene que verlo con suma, bueno, y los que dirigen la cosa pública tienen que verlo con suma tranquilidad. La cosa es ¿dónde ganaríamos más? Porque la tendencia pareciera poco a poco se va dando. La tendencia poco a poco se va dando, que se van separando de Taiwán. Aquí en la información pareciera confusa, pareciera que quien forzó la salida o la ruptura es la misma Taiwán, que no aceptaría un chantaje. O sea, en la versión es que más bien ellos son los que rompieron. Pues es la apariencia que da, de que fueron ellos los que rompieron. Que no fue El Salvador, es bien difícil. Recuerda que nosotros además tenemos una relación mucho más cercana, es decir, nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro amigo, pues El Salvador, hemos tenido, y en cierta medida seguimos teniendo algunos conflictos de carácter limítrofe que dichosamente se han ido superando, ¿no? Gradualmente, pero al final, pues quien salió en primer término ante los medios de comunicación a nivel internacional fue Taiwán, ¿verdad? Es decir, que habían, por lo menos hasta donde de mi conocimiento, que estaban recibiendo alguna especie de chantaje, ¿no? Yo creo que el hecho de exigir y de presionar para que se realicen proyectos que beneficien a estos pueblos, pues no sé si denominarlo chantaje o no, ¿verdad? Es decir, esa es una forma en la que se maneja la política en términos reales, ¿verdad? Realísticos, en los que no hay más que un interés material, a veces político, ¿verdad? Pero los intereses no son idílicos ni románticos, ¿verdad? Porque eso a esas alturas en el mundo, Rodolfo, yo creo que prácticamente ya no existe. Si viéramos las cosas eminentemente comercial, ¿dónde nos quedaríamos? Eminentemente comercial, está claro que China continental es la gran potencia después de Estados Unidos. Han habido siempre predicciones, incluso cuando estábamos en los inicios del siglo XXI, se hablaba de que ya para estos años, más o menos, China continental iba a ser la primera economía del mundo. Cada vez se prolonga más. Estamos viendo que Estados Unidos sigue siendo una economía fuerte, vigorosa y la primera economía del mundo. Pero sin duda alguna, China continental ha crecido inmensamente. Ya es la segunda economía en el mundo, aunque la brecha que los separa de Estados Unidos es todavía bastante grande, antes de considerarse como la primera potencia económica mundial. Sin embargo, en la práctica, si usted observa, aun y cuando no haya una relación diplomática o política, el flujo de productos de China continental hacia nuestros países es inmenso. Es decir, hay una gran cantidad de artículos que los fabrican en China continental y que se exportan hacia estos países, ¿verdad? Yo diría que eran de Taiwán, la mayor parte. Hay de Taiwán, pero hay mucho producto de China continental que... Y no tienen buena fama, si te das cuenta, con todo respeto, no tienen buena fama. La gente dice, es chino. Y siempre la gente dice con el producto, es chino. O sea, hay un prejuicio con el producto chino, hay un prejuicio. Yo creo que han ido mejorando sustancialmente ambas Chinas, no solamente China. ¿Se podrá ganar en tecnología? ¿Se podrá ganar en intercambios? Sí, es que asumiendo que fuéramos para allá. Yo no soy ningún especialista, digamos, en la materia, pero la impresión que me da como consumidor es que el producto de los chinos en general es un producto de corta duración. Uno debe estar preparado cuando compra, por ejemplo, un repuesto de un vehículo. Incluso ahora mismo en las casas comerciales que se dedican a ese rubro se lo advierten. Le dicen a todo el mundo, le dicen, mire, aquí está este producto que es fabricado en tal lado y este otro que es hecho en China. Sí. Usted decidirá
porque el de China probablemente le dure 2 años, el otro le durará 4 o 5 años. Eso es así, ¿verdad? Sí. El comercio es así. Por eso también es más barato, ¿no? Es un producto más barato. Sí, porque hay productos que usted se sorprende. Sí. En relojes, calculadoras, Claro. que usted decía. Ya hoy la calculadora muy poco se ve, pero Claro. en los teléfonos hoy vienen, en los teléfonos ya solo que le sirvan de comer. Así es. Pero sí, antes se miraba mucho eso. Sí. Alguien dice aquí, no sé si usted tiene conocimiento, dice que Patricia Roda, yo estoy en la página del WhatsApp. Sí. Patricia Roda chantajeó a Taiwán por apoyo político. Lo dijo en el aeropuerto CR en su regreso de Cuba. Se lo dijo a Moisés Starman, dice una persona aquí. Eso es un diálogo, no sé si existió o no existió. No lo sé. Ciertamente, recuerde que Patricia estuvo pocos meses, creo que asumió, si no me equivoco, a finales de enero del 2009 y el golpe se produjo en el 28 de junio del 2009. Estamos hablando de 5 meses, ¿no? Más o menos. Es muy poco tiempo para poder estar seguros de si se produjo algún tipo de chantaje de esa naturaleza, ¿no? O de conversaciones. Personalmente lo dudo mucho, ¿verdad? Pero tampoco puedo asegurar que no se haya producido, ¿no? ¿Qué se le pediría a uno? Yo no sé, yo estoy pensando en función, viendo la tendencia, que hoy pareciera que no, pero la tendencia no ha variado. La tendencia es que poco a poco se está quedando sola Taiwán. Sí. En algún momento la tendencia no se va perdiendo. Yo leía hoy, justamente en la mañana, a raíz de lo que conversamos, que hace algún tiempo Santa Lucía, que estaba esta isla pequeña, ¿no? del Caribe, que estaba con China continental, se fue con Taiwán. Pero entiendo que es el único caso. Es decir, la tendencia es a que cada vez más China continental recibe más reconocimientos y, repito, a estas alturas solo quedan 17 países reconociendo a la República de China en Taiwán como el legítimo representante de los intereses del pueblo chino. Le pregunto, ¿habrá que valorar? Yo me quedaría, o sea, así con todo el romanticismo y mi ignorancia diría, bueno, pues, ¿quieren estar con Honduras? Hagamos el ferrocarril, pues ayúdenos con el ferrocarril. Si vamos a hablar de economía y de que extendemos la mano a estos países. Ahora, ese aspecto que muchos siguen teniéndole temor, lo ideológico cree que pesa ahora. Entre comunistas. Eso de comunismo y la derecha. No, yo creo que la historia. No, absolutamente. Bueno, usted mencionó un ejemplo para mí bastante emblemático, ¿no? Que es el del empresario Carlos Catán. Es decir, Carlos Catán fue político, es cierto, pero su actividad, hasta donde yo lo he conocido y lo he tratado y lo he visto, es eminentemente económica, la de él y de su familia, ¿no? Y a Carlos Catán nadie puede pensarse, ni siquiera imaginar de que sea una persona de izquierda, ni mucho menos. Él lo mira en función de los intereses económicos de su familia y del grupo económico que él representa. Ellos entiendo que están muy metidos en el tema de las maquilas y en otros rubros de inversión en la costa norte del país. Y así como él, no cree usted que es el único empresario que piensa de esa manera. Hay muchísimos empresarios en Honduras que además mantienen un vínculo comercial, ¿verdad? Porque la realidad de las cosas, yo mismo tengo, por ejemplo, un muy buen amigo empresario que gran parte del producto lo compra en China continental y después lo utiliza para construcción y para muchas cosas aquí en Honduras, ¿no? Entonces, el tema ideológico, por lo menos en ese caso específico, es prácticamente inexistente, ¿verdad? Y el paso que está dando China es eminentemente capitalista. Lo que estamos viendo es un paso a un abierto capitalismo. Totalmente. Manteniendo sus costumbres, sus creencias. Y su partido único. Y bueno, y las condiciones internas también de China continental en ciertos temas como derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, ¿no? Libertad de prensa, un montón de detalles. Y esa apertura al internet, a la información, son las grandes limitantes que las tiene también, las tiene Singapur, más que Singapur tiene mucho adelanto, sin embargo la restricción y la violación a los derechos y libertades no se ve por ningún lado todavía. Sí. Es que ese ha sido también un tema de debate en algún momento, ¿verdad? Recuerda que muchos de los apologistas del régimen de Pinochet en Chile decían eso, ¿verdad? Que bajo el gobierno de Pinochet, es decir, bajo una dictadura, es que puede un país desarrollarse. Yo personalmente no coincido con ello, pero son criterios, ¿verdad? Respetables. Mire que no me di cuenta que ahora se fue el tiempo. Sí, muy bien. Abogado, le agradezco mucho, abogado. No, con todo gusto, sí. Y
cuando lo considere pertinente, lo acompañamos, Rodolfo. Gracias, es un abogado. honor para mí poder estar en su programa. Gracias, abogado. Estos temas hay que verlos. No solo quedémonos con la problemática de acá, porque son realidades. Claro. Y qué es lo que le conviene a Honduras y por dónde tendrán las buenas relaciones que nos permitan cuando tengamos gobiernos con visión, por supuesto. Sí. Gracias, abogado Milton Méndez Puerto. A la orden, un gran gusto, Rodolfo. Y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. América Debate presentó Doble Vía. La invitación está para que nos acompañe y pueda escuchar y visualizar nuevamente este programa en nuestras redes sociales. HRL